Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense para una inmersión profunda, una que nos llevará a explorar la obra de dos figuras, bueno, aparentemente dispares, ¿no? Søren Kierkegaard, teólogo danés del siglo XIX, y Michel Foucault, un filósofo francés del siglo XX. ¿Qué podría conectar a estos dos pensadores, separados por tiempo, geografía, incluso ideologías tan fundamentales? Lo fascinante aquí es que a pesar de todas esas diferencias, ambos se enfrentaron preguntas muy similares, ¿no? Sobre el individuo y sobre su lugar en el mundo, y lo hicieron con una intensidad que la verdad sigue resonando en el pensamiento contemporáneo. Totalmente. Y en este deep dive tenemos material que realmente profundiza en sus ideas. Al leerlo me sorprendió la cantidad de paralelismos que encontré. Para ponernos en contexto, recordemos. Kierkegaard, enfocado en la angustia existencial y la búsqueda de la verdad a través de la fe. Y Foucault, por otro lado, él se dedicó a analizar cómo las estructuras de poder y las normas sociales moldean a los individuos. No parecen tener mucho en común a simple vista, ¿verdad? Para nada. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Ambos estaban profundamente preocupados por cómo las fuerzas externas, ya sea la religión o las instituciones sociales, impactan nuestro sentido de yo, ¿no? Kierkegaard, él luchaba contra lo que él veía como la complacencia a la religión organizada y la despersonalización de la filosofía hegeliana. Para él, la verdad debía ser abrazada personalmente para ser significativa, una idea que él llamaba verdad subjetiva. Espera, verdad subjetiva, eso suena un poco complejo. ¿Podrías darme un ejemplo para entenderlo mejor? Claro, imagina un dilema moral como la eutanasia. Para algunos, la verdad es que la vida debe preservarse a toda costa. Para otros, la verdad puede residir en permitir que una persona elija un final digno. Kierkegaard diría que la verdad, en este caso, no es un concepto universal, sino que depende de la experiencia subjetiva de cada individuo. Entiendo. Entonces, no se trata de encontrar una verdad universal, sino de cómo cada uno de nosotros le da sentido a sus propias experiencias. Exactamente. Y Foucault, aunque desde una perspectiva muy diferente, también estaba analizando cómo se construyen las verdades dentro de la sociedad. Él era escéptico de las grandes narrativas y se enfocó en cómo instituciones como las prisiones, los hospitales o las escuelas categorizan a los individuos y definen lo que se considera normal. ¿Y cómo se conecta eso con la idea de Kierkegaard sobre la verdad subjetiva? Ambos cuestionaban las fuerzas que intentan definirnos desde fuera. Para Kierkegaard era la religión dogmática. Para Foucault eran las instituciones y los discursos de poder. Un ejemplo claro es el estudio de Foucault sobre la locura. Ah, sí, leí algo sobre eso. No argumentaba que la locura no es un estado biológico fijo, sino algo que la sociedad construye. Exactamente. Foucault demostró cómo la definición misma de locura ha cambiado a lo largo de la historia, revelando que no se trata de una condición objetiva, sino de una construcción social que se utiliza para controlar y marginar a ciertos individuos. Eso me recuerda a la crítica de Kierkegaard a la multitud, a la masa que se conforma con seguir ciegamente las normas sociales y religiosas. Muy buena observación. Ambos eran rebeldes a su manera, desafiando las suposiciones cómodas de sus respectivas épocas. Kierkegaard exhortaba a la gente a un compromiso individual con la fe, a cuestionar las doctrinas impuestas. Y Foucault diseccionaba cómo las estructuras de poder imponen normas de forma sutil, llevando a la gente a conformarse sin una convicción genuina. Es interesante cómo ambos, desde perspectivas tan diferentes, llegan a conclusiones similares sobre la presión social que enfrentamos como individuos. Y lo más importante, ambos nos invitan a reflexionar sobre nosotros mismos. Nos preguntan, ¿son tus creencias realmente tuyas? ¿O te las han impuesto fuerzas externas? Seguimos entonces con nuestra inmersión en las conexiones, digamos, inesperadas, ¿no? Entre Søren Kierkegaard y Michel Foucault. Hemos estado, explorando este material que profundiza en sus filosofías. Y es realmente revelador cómo estos dos pensadores de orígenes y épocas tan distintas pueden ofrecer perspectivas tan convincentes sobre la condición humana, ¿no? En la primera parte destacamos los sorprendentes paralelismos en su pensamiento, particularmente su preocupación compartida por la lucha del individuo contra las fuerzas externas que buscan definirlo y limitarlo.
Hablamos del concepto de Kierkegaard de verdad subjetiva y cómo contrasta con el análisis de Foucault sobre el poder de las instituciones para moldear nuestra comprensión de lo que se considera normal. Ambos pensadores nos desafían a cuestionar las suposiciones y creencias que a menudo damos por sentadas, ¿no? Nos instan a examinar si nuestras ideas son realmente propias o simplemente productos de las estructuras sociales que habitamos. Sí, es como si ambos nos dijeran, despierta, piensa por ti mismo. Un mensaje que, seamos honestos, siempre es relevante. Absolutamente. Y a medida que avanzamos en nuestra exploración, descubriremos aún más matices en su pensamiento. Nuestro material de origen profundiza en sus ideas, centrándose específicamente en sus puntos de vista sobre el individuo. Me intriga cómo se conectan estas ideas con el material que estamos analizando, que provienen de una perspectiva latinoamericana, ¿verdad? Exactamente. Este análisis en español traza paralelismos fascinantes entre Kierkegaard y Foucault, argumentando que ambos, a pesar de sus diferencias, estaban profundamente preocupados por la pregunta, ¿qué significa ser un individuo? Me encantaría comprender mejor cómo cada uno de ellos abordaba esa pregunta. ¿Qué nos dice este material sobre su visión de la individualidad? Bueno, para Kierkegaard, el viaje del individuo es en última instancia solitario. Énfasis en la responsabilidad personal y la necesidad de tomar decisiones auténticas, incluso frente a las presiones sociales. Su concepto del salto de fe es un ejemplo perfecto de esto. Entiendo. Es como dar ese paso, aterrador, pero liberador, ¿no? Hacia lo desconocido. Precisamente. Y aunque Foucault no habla de la fe de la misma manera, también reconoce la importancia de la agencia individual. Argumenta que incluso dentro de los sistemas de poder y control, los individuos tienen la capacidad de resistir y crear sus propios espacios de libertad. Entonces, no se trata de aceptar ciegamente los dictados de la sociedad, sino de encontrar maneras de forjar tu propio camino. Exacto. La obra posterior de Foucault, en particular sus ideas sobre la ética y la autocreación, explora cómo los individuos pueden crear vidas significativas, incluso dentro de las limitaciones de las estructuras de poder. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de lo que Foucault entiende por autocreación? Me cuesta visualizar cómo se aplica en la vida real. Claro. Imagina una persona que vive en una sociedad con roles de género muy rígidos. A través de la autocreación, esa persona puede elegir conscientemente desafiar esas normas, expresando su identidad de una manera que no se ajuste a las expectativas tradicionales. Se trata de usar tu propia vida como una obra de arte, moldeándote a ti mismo en contra de las fuerzas que intentan definirte. Es una idea poderosa. Me hace pensar en la lucha de muchos artistas e intelectuales latinoamericanos que a lo largo de la historia han desafiado las normas sociales y políticas a través de su obra. Exacto. Kierkegaard vio esta tensión con mayor claridad en el ámbito de la fe, donde la relación del individuo con Dios a menudo está en desacuerdo con las expectativas de la religión organizada. Él era muy crítico, ¿no?, con lo que consideraba la superficialidad y la complacencia de la multitud. Sí, creía que la verdadera fe requería un compromiso radical y la voluntad de diferenciarse de las masas. Y en el caso de Foucault, ¿cómo veía esta tensión entre el individuo y la sociedad? Para Foucault, esta tensión se manifestaba en la forma en que las instituciones, como las prisiones, los hospitales y las escuelas, buscaban regular y controlar a los individuos. Analizó meticulosamente cómo estas instituciones, a través de sus prácticas y discursos, moldeaban nuestra comprensión de la normalidad, la desviación, incluso nuestras propias identidades. Es como si ambos estuvieran arrojando luz sobre las formas en que las fuerzas externas intentan definirnos y confinarnos. Exactamente. Y aunque pueden abordar este problema desde diferentes ángulos, su trabajo en última instancia apunta a la necesidad de que los individuos sean conscientes de estas fuerzas y encuentren formas de resistirlas. Ese material utiliza una metáfora muy interesante para describir esta dinámica. Habla de cómo tanto Kierkegaard como Foucault veían al individuo como un ser involucrado en una constante lucha por la autodefinición. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Sugiere que convertirse en individuo no es un proceso pasivo, sino una lucha activa y continua. Es como si estuviéramos constantemente siendo moldeados por fuerzas externas, pero también tuviéramos el poder de resistir y crear nuestro propio sentido del yo. Y esta lucha, esta tensión entre el individuo y la sociedad es algo que ambos pensadores consideraban esencial para la experiencia humana. No se trata de alcanzar algún tipo de estado perfecto y estático de individualidad, sino de abrazar el proceso continuo de devenir. Precisamente. Y este proceso, como sugieren tanto Kierkegaard como Foucault, requiere valentía, pensamiento crítico y la voluntad de desafiar las normas y expectativas del mundo que nos rodea. Entonces, no siempre se trata de encontrar respuestas fáciles o de conformarse con lo que se espera, sino de participar activamente en esta lucha por la autodefinición.
Y eso es un desafío, pero también un mensaje increíblemente empoderador para todos nosotros. Me impacta cómo estas ideas, aunque desarrolladas con más de un siglo de diferencia, pueden sentirse tan relevantes para nuestras vidas en la actualidad. Habla del poder perdurable de su pensamiento y su capacidad para eliminar las preguntas fundamentales sobre lo que significa ser humano. Esta inmersión profunda realmente me está haciendo pensar en mi propio lugar en el mundo y en cómo puedo ser más consciente de las fuerzas que me están moldeando. Y esa es precisamente la clase de autorreflexión que tanto Kierkegaard como Foucault fomentarían. No se trata de convertirnos en una copia al carbón de ninguno de los dos pensadores, sino de utilizar sus ideas para ayudarnos a navegar en nuestros propios viajes únicos. Este material enfatiza que ambos pensadores, a pesar de sus diferencias, en última instancia nos ofrecen herramientas para pensar críticamente sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y esas herramientas son más valiosas que nunca, en un mundo que constantemente intenta decirnos quiénes somos y en qué debemos creer. Bien dicho. Explorar cómo esos dos pensadores aparentemente tan distintos abordaron la cuestión de la individualidad me ha hecho replantearme muchas cosas. Es cierto, sí. A veces las conexiones más inesperadas, ¿no? Son las que arrojan más luz sobre temas complejos. Y en el caso de Kierkegaard y Foucault, sus ideas, aunque divergentes en muchos aspectos, convergen en puntos cruciales que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia en el mundo. Totalmente. Hemos estado analizando este material en español que realmente destaca cómo ambos se enfrentaron a la idea de la individualidad en un mundo lleno de presiones para conformarse. Y cómo, a pesar de compartir ese enfoque en el individuo, sus caminos para llegar a esa comprensión fueron radicalmente diferentes. Uno de los puntos de divergencia más notables que ya hemos mencionado, ¿no?, es su visión sobre la fe. Sí, recuerdo que para Kierkegaard la fe, específicamente la fe cristiana, era el camino fundamental hacia el autodescubrimiento y la existencia auténtica. Ese salto de fe del que tanto hablaba, ¿no? Un salto que, cabe aclarar, no se trata de una obediencia ciega, ¿no?, o de seguir a la multitud. Para Kierkegaard era una confrontación profundamente personal, a menudo angustiante, con lo divino. Casi como una lucha interna, ¿no? En lugar de una experiencia pasiva, él lo presentaba como un proceso activo de cuestionamiento y forcejeo con las propias creencias. Precisamente. Sí. Y esa intensidad es clave para entender a Kierkegaard. Para él, la fe no era un estado de confort, sino una lucha constante, ¿no?, por encontrar la verdad en un mundo lleno de incertidumbre. Claro. Y Foucault, por otro lado, no compartía esa visión de la fe, ¿verdad? Para nada. Foucault era un pensador profundamente secular. Su trabajo se centró en cómo las estructuras de poder y no las fuerzas divinas dan forma a los individuos y a las sociedades. Él se dedicó a analizar esos sistemas de control, cómo operan a través de las instituciones, los discursos e incluso nuestras propias formas de pensar. Exactamente. Y si bien no ofrecía un camino, digamos, religioso hacia la libertad, sí creía que los individuos podían resistir esos sistemas de poder a través de lo que él llamó autocreación o automodelado, como se traduce a veces. Esa idea me parece fascinante, pero también un poco abstracta. ¿Podrías desglosarlo un poco más? ¿Qué implica exactamente esa autocreación? Claro. Foucault argumentaba que los individuos, aún dentro de las limitaciones de las estructuras de poder, podían moldear activamente sus propias identidades y experiencias. Se trata de reconocer cómo esas fuerzas te han moldeado y luego tomar decisiones conscientes sobre quién quieres ser, ¿no? Entonces no se trata de escapar de esos sistemas por completo, sino de encontrar la manera de navegarlos en tus propios términos. Exactamente. Él usaba la metáfora de un artista dando forma a una obra de arte. Tomas la materia prima de tu vida, tus experiencias, las influencias que te han moldeado, y creas activamente algo nuevo y significativo. Es como apropiarse de la propia historia de vida, ¿no? Incluso si no se pueden controlar todas las circunstancias. Esa es una excelente forma de decirlo. Y esta idea de autocreación, aunque proviene de una perspectiva muy diferente a la del salto de fe de Kierkegaard, también enfatiza la agencia individual y la capacidad de autoconstrucción. Entonces, aunque sus caminos divergen en cuanto a la fe, ambos parecen llegar a la idea de que el individuo tiene el poder de moldear su propio destino, en cierto sentido. Precisamente. Y este énfasis compartido en la agencia individual es lo que hace que su trabajo sea tan relevante incluso hoy en día. Ambos nos desafían a ser participantes activos en nuestras propias vidas, a cuestionar las fuerzas que intentan definirnos y a tomar decisiones conscientes sobre quiénes queremos ser. Es un mensaje poderoso que creo que todos podemos beneficiarnos de escucharlo, especialmente en estos tiempos en los que a menudo nos sentimos abrumados por las presiones sociales y las expectativas externas. Estoy totalmente de acuerdo. Y para concluir esta inmersión quiero dejarte con una última reflexión del material que hemos estado analizando. Escucho. Este análisis sostiene que tanto Kierkegaard como Foucault,
A pesar de sus perspectivas tan diferentes, en última instancia nos ofrecen herramientas para vivir vidas más auténticas y significativas. Me gusta esa conclusión. No se trata de elegir a un pensador sobre el otro, sino de utilizar sus ideas para ayudarnos a navegar en nuestros propios viajes únicos. Exacto. Su trabajo, cuando se toma en conjunto, puede ayudarnos a pensar más profundamente sobre quiénes somos, en qué creemos y cómo queremos vivir en el mundo. Nos recuerdan que el viaje para convertirnos en individuos es un proceso continuo que requiere valentía, autorreflexión y la voluntad de desafiar status quo. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar, sin importar el camino que elijamos seguir. Bien dicho. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el fascinante mundo de Kierkegaard y Foucault. Esperamos que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionándose y sigan profundizando. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma. Gracias y hasta la próxima.